Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: la oración universal. Y para eso vamos a la lectura bíblica en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y la palabra del Señor dice así: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hemos escuchado en muchas oportunidades este relato de la crucifixión de Jesús y sobre todo hemos puesto énfasis en esta oración de Jesús. El Señor Jesucristo había sido crucificado, antes había sufrido el peor de los castigos, estaba a punto de morir y sin embargo Él, teniendo en cuenta que lo habían maltratado y que siendo Dios podría haber reaccionado ante ese ataque y haber destruido a todos los que estaban a su alrededor en aquel entonces, Él solo realizó una oración universal, como es el título de esta reflexión. Y fue esa oración corta, sencilla, pero muy profunda. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También cuando escuchamos, observamos y leemos esta oración, muchos malinterpretan esta oración y piensan que en esta oración todos ya han sido perdonados, todos ya han sido salvados, todos van a entrar al cielo. Sin embargo, cuando Jesús hizo esta oración, el espíritu que tenía esta oración era el deseo de que aquellos que lo habían crucificado, de que aquellos que lo habían injuriado, que lo habían insultado, fueran salvos. El deseo de Jesús era que todo ser humano fuese salvo. ¿Y qué nos demuestra en primer lugar que esto fue así? La palabra de Dios nos dice que Jesús fue crucificado y que en la crucifixión del Señor Jesucristo intervinieron los soldados romanos, intervino el emperador, el imperio romano para crucificar al Señor Jesucristo. Pero también en la palabra de Dios encontramos que después que Jesús muere, después que Jesús realiza esta oración, un centurión romano, un miembro de ese imperio allí, un soldado que se encontraba allí cerca de Jesús, después de que el costado de Jesús fuese traspasado, saliera sangre, saliera agua, y de haber meditado en esa oración de Jesús, él reconoció y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces allí Jesús encontró la primera respuesta a su oración y fue la salvación de este romano. Y cuando Jesús realiza esa oración, con el deseo de que como creyentes entendamos que debemos orar y orar por la salvación
de todos los hombres. Porque la palabra de Dios dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y cuando hablamos de todos los hombres, tenemos que también hablar de varios grupos de personas por los cuales el Señor Jesucristo quiere que oremos. En primer lugar, tenemos que hablar específicamente de la nación de Israel, porque a través del apóstol Pablo se manifiesta esto. En Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El deseo de Pablo era por la salvación de Israel. Pablo deseaba que la nación de Israel fuese salva. Y hoy estamos viviendo a nivel mundial un acontecimiento que precisamente tiene como protagonista o uno de los protagonistas a la nación de Israel. Nos hemos encontrado en estos días con la noticia de que se ha producido una guerra entre el grupo terrorista Hamas y la nación de Israel. Este grupo terrorista, atacando desde la franja de Gaza, no solamente ha atacado con cohetes lanzados aéreamente sobre la nación de Israel, sino que también ha atacado por vía aérea y por vía terrestre a el pueblo de Israel. Y el primer ministro israelí ha advertido que Israel respondería a ese ataque y ha declarado el estado de guerra. Y cuando hablamos de esto, tenemos que recordar que la nación de Israel fue la primera nación en adorar al único Dios vivo y verdadero. Recordar que, como dice Pablo, según la carne, Jesucristo vino de la nación de Israel, desciende de allí, y el anhelo de él era que Israel fuese salvo, y hasta él mismo estaba dispuesto a considerarse anatema, que significa maldito, separado de Dios por amor a sus hermanos. El Salmo 122 también dice: oración por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jaab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. La oración era por la paz
de Jerusalén. Y cuando hablamos de pedir por paz, el mundo entiende por paz tranquilidad, entiende por paz ausencia de guerra, ausencia de conflictos, ya sea entre naciones o conflictos civiles. Pero cuando hablamos en términos bíblicos y hablamos de la paz, tenemos que hablar de la paz de Dios. Y Jesús dijo: yo les doy paz, pero yo no doy la paz como el mundo la da. Cuando hablamos de orar por la paz de Jerusalén, estamos hablando de orar más allá de que Jerusalén debe llegar a tener un estado de tranquilidad otra vez, de que no haya guerras en Israel, sino que cuando pedimos por la paz de Jerusalén, estamos pidiendo que Jerusalén, que la nación de Israel pueda reconocer a Jesús como Señor y como Salvador, pueda aceptar que el Mesías ya vino en una oportunidad y que fue crucificado, que fue rechazado, pero que Jesucristo sigue amando a la nación de Israel y que desea su salvación. Y como creyentes debemos orar para que Israel pueda experimentar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y para que la experimente debe reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. En segundo lugar, esta oración universal de Jesús nos dirige también a otro grupo especial, por el cual debemos orar, por el cual también debemos clamar. Y Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otro grupo que abarca la oración universal de Jesús es la oración por los gobernantes de este mundo, por los que están en eminencia. Humanamente, lo primero que hacemos antes que orar por los gobernantes es criticar a los gobernantes, es señalar sus errores, es burlarnos de ellos. Pero la Biblia nos exhorta, nos anima, nos alienta a que oremos por todos esos gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero la palabra de Dios, la Escritura, aún va más profundo y nos dice que no solamente debemos orar para vivir tranquilos como ciudadanos, sino que debemos orar por su salvación, por la salvación de este grupo. Es algo difícil, tal vez, orar cuando vemos tanta maldad, tanta maquinación en ellos, con las naciones. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es cierto que hay hombres que se van a negar, pero lo que nosotros no le podemos negar a esos hombres es nuestra oración. Lo que no le podemos negar a estos hombres es nuestro deseo de que ellos sean salvos, nuestro clamor ante Dios por cada gobernante. Aquí encontramos otro grupo
que claramente la Escritura nos describe que debemos orar por ese grupo. Estamos orando por los que están en eminencia. Estamos orando por los que no conocen a Cristo. También esta oración universal del Señor Jesucristo abarca otro grupo también. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 54 en adelante, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, en esta oportunidad, estaba testificando ante los religiosos de la época. Estaba testificando ante aquellos que habían rechazado a Jesús, diciendo que Jesús no era el Mesías. Eran los religiosos, eran aquellos que estaban también frente a la cruz del Calvario y ellos habían sido instigadores de la crucifixión de Jesús. Por eso es que buscaron a Judas, para que Judas pudiese entregar a Jesús en sus manos. Y Jesús emitió una oración por ellos. Y si tenemos que hablar de una respuesta a la oración de Jesús por los religiosos, tenemos que hablar del apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor en Hechos 9:3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y después en el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas,
diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo reconoció su ignorancia, hasta aquí llamado Saulo, y él dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, llamado hasta allí Saulo, estaba ignorando a Jesús como Mesías. Él no se había dado cuenta que persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo, estaba persiguiendo al mismo Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es parte de Cristo. Pero él lo había hecho en un estado de ignorancia. Él por ignorancia estaba actuando. Por ignorancia estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, él no sabía lo que él estaba haciendo. Esta es una respuesta también a la oración de Jesús. La oración de Jesús, como describimos, encontró una rápida respuesta en la conversión del centurión romano. Encontró también respuesta en conversiones también después de gobernantes, de personas que estaban en eminencia, que estaban en una situación de autoridad también. Pudo experimentar eso el Señor Jesucristo. Aún el Señor Jesucristo, después de morir en la cruz, fue recogido. Su cuerpo fue recogido por 2 religiosos, y uno de ellos era Nicodemo, el cual también había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces vemos que la voluntad de Dios es que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y Jesús mismo oró también. Estamos hablando en principio, como dice la palabra de Dios, estamos hablando de que Jesucristo oró por los romanos, los gentiles, personas que no sabían lo que hacían, que oró también por el pueblo de Israel, que oró también por los religiosos, y que también Jesús oró por aquellos que habían de creer en Él. Como el Evangelio según San Juan lo describe en San Juan 17, cuando les dice: Padre, no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquellos que iban a creer en Jesús en el futuro, iban a ser personas también que se iban a encontrar en un estado de total ignorancia, en un estado en el cual ellos no iban a poder reconocer al Señor Jesús, como fueron estos 12 hombres que se encontró Pablo en el capítulo 19 de Hechos, donde dice en el versículo 3: entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el versículo 2 de Hechos 19 les dijo:
¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estos 12 hombres también ignoraban una realidad. Ignoraban que Jesús era el Mesías, aunque habían creído en el bautismo de Juan, e ignoraban la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron la promesa del Espíritu Santo, cumpliéndose la oración universal por la cual Jesús oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y debemos nosotros como iglesia seguir clamando y orando por aquellos que ignoran la verdad del Evangelio. Y si tú le has dado la espalda a Dios e ignoras que Jesucristo murió por tus pecados, en este momento yo te invito a orar conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, en este momento vengo a ti y te pido perdón por todos mis pecados. Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque estoy arrepentido totalmente de mis maldades y te entrego el control de mi vida en este momento. Gracias, Señor, porque hoy soy tu hijo, tu hija, y tú me das vida eterna. Amén. Si tú has hecho esta oración, puedes contactarte con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y nos estaremos comunicando contigo a la brevedad cuando tú nos dejes tus datos y manifiestes tu interés de querer conocer más sobre la decisión que has tomado. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este medio. Que el Señor lo bendiga.